Muchachos, ¿cómo están? Buenos días con todos. ¿Qué tal? Les saluda el profesor Félix Manco y vamos a iniciar nuestra clase del curso de Filosofía y Psicología. Muchachos, ¿cómo están? Buenos días con todos. ¿Qué tal? A ver, coméntame si pueden escucharme bien, si están viendo la diapositiva. Buenos días ahí, César. ¿Cómo estás? ¿Quién más está por ahí? Margot, ¿qué tal? Buenos días. María Gracia, Mayuri, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, Careli. ¿Cómo estás? Buenos días. Sí pueden ver la diapositiva, ¿no, muchachos? Porque parece que tengo problemas con mi cámara. Se ve el icono del OBS, no puedo verme a mí. Así que sí pueden ver la diapo, me dice, ¿no? Buenos días con todos, ¿qué tal? Bien, chicos, vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. A ver, en primer lugar quiero que me hagan recordar cuál fue el tema de la semana pasada. A ver, coméntenme, por favor. ¿Cuál es el tema que vimos la semana pasada, muchachos? ¿Cómo está? Buenos días ahí. David, Lauro, ¿qué tal? Buenos días. A ver, háganme recordar, por favor, ¿cuál es el tema que estudiamos la semana pasada? Muy bien, claro, la filosofía del siglo XX, ¿no? La filosofía del siglo XX. Entonces, hasta ahí, hasta la filosofía del siglo XX, nosotros ya hemos culminado con toda la historia de la filosofía occidental, ¿no? Ya desde el intermedio 2 habíamos visto introducción a la filosofía, filosofía antigua, filosofía medieval, filosofía moderna, filosofía contemporánea del siglo XIX y luego filosofía contemporánea del siglo XX, ¿no? Con eso ya habíamos visto de manera amplia, de manera general, todas las etapas de la historia de la filosofía, por lo menos las etapas y los puntos más importantes. Ahora vamos a pasar ya a otra vertiente de la filosofía, que estamos hablando de las disciplinas filosóficas, ¿no? Y de todas las disciplinas filosóficas vamos a iniciar con la que se llama la nociología o teoría del conocimiento. Sin embargo, a ver, quiero que me des ahí en el chat, quiero que me digas cuáles son las otras disciplinas que existen dentro de la filosofía. A ver, coméntame. ¿Qué otras disciplinas hay dentro de la filosofía? Coméntame en el chat, por favor, a ver un segundito. Coméntame. Ya me dicen por ahí la ética. Claro, la ética estudia la moral muy bien, la lógica que estudia el razonamiento muy bien. La epistemología, dice Adrianita, claro, la epistemología que estudia la ciencia, la antropología que estudia al hombre, o por lo menos la condición humana, ¿no? ¿Cuáles son otras disciplinas filosóficas, Brigitte? A ver, vamos. ¿Cuáles son otras disciplinas filosóficas que existen, aparte de la nociología, aparte de la ética, aparte de la epistemología, aparte de la lógica, aparte de la antropología? ¿Qué otras disciplinas habían, chicos? A ver, la ontología, muy bien, Valentino. La ontología que estudia el ser, ¿no? El ser, los fundamentos de la realidad, la esencia de la realidad. Claro, la estética también, Valentina, muy bien, ¿no? La estética que estudiaba, chicos, la estética. A ver, coméntame en el chat. ¿Qué estudiaba la estética, chicas? Claro, la nociología, que es la que tenemos ahí en la pantalla, que hoy vamos a estudiar esa. Pero estamos recordando las otras disciplinas que había, ¿no? La estética, por ahí decía, ¿no? La estética que estudiaba, chicos, lo que es bello, ¿no? La belleza, ¿no? El arte, ¿no? Lo sublime, claro, eso estudiaba la estética. Claro, la filosofía política también, como dice Valentina, la filosofía política. Muy bien, entre otras, ¿no? Entonces teníamos la ontología, la nociología, la epistemología, la antropología filosófica, la ética, la estética. ¿Cómo se llamaba la que estudia los valores?
¿Cómo se llama esa disciplina filosófica, muchachos, que estudia Axiología, los profe. valores? Muy bien, claro. Axiología. La axiología, muy bien. La axiología, ¿ya? Y claro, luego ya habías comentado la estética y la filosofía política, ¿no? La filosofía política, ¿qué estudia? La filosofía política, chicos, ¿qué estudia? La realidad política. Claro, las formas de gobierno, ¿no? Cómo se gobierna el Estado, ¿no? El poder, todo eso. Muy bien. Bueno, entonces ya recordaste cuáles son las disciplinas filosóficas, ¿no? Por lo menos son muchísimas y para examen de admisión nos piden las más básicas. La más básica de las básicas siempre será la nociología, siempre debemos iniciar con ella, ¿no? O sea, si nosotros vamos a hablar de algo, primero debemos establecer cómo conocemos ese algo, ¿sí o no? Por ejemplo, si hablamos de Dios, si hablamos de un árbol, si hablamos de la naturaleza, si hablamos de la sociedad, si hablamos de un objeto histórico, cualquier cosa que conozcamos, primero necesitamos saber qué es el conocimiento, ¿no? ¿Hasta dónde llega mi conocimiento? Si en verdad voy a conocer verdaderamente el objeto que quiero estudiar, o solamente mi conocimiento son puras representaciones mentales nada más. O sea, ¿se puede conocer el objeto en sí mismo o solamente conozco mis representaciones? Y si solamente conozco mis representaciones, entonces no puedo conocer el objeto en sí mismo, ¿o sí? ¿Hasta dónde llega mi conocimiento? ¿Hay límites del conocimiento humano o el conocimiento humano es ilimitado? No creo que sea ilimitado, ¿no? Tiene límites. ¿Cuáles son esos límites del conocimiento humano? O sea, ¿hasta dónde llega mi conocimiento? ¿Se podrá conocer la esencia de las cosas o no se puede conocer la esencia de las cosas? ¿Se podrá conocer a Dios o no se podrá conocer a Dios? Por ejemplo. Ujú. ¿Se puede conocer el mundo de las ideas de Platón o no se puede conocer ese mundo de las ideas? ¿Cómo se origina el conocimiento, no? O sea, ¿cómo inicia el conocimiento? ¿Empezará por los datos de los sentidos? ¿O más bien los sentidos no son el inicio del conocimiento, sino que más bien es la razón? Porque los sentidos no tienen mente, ¿no? Para que conozcan. Más bien los sentidos simplemente son como filtros nada más, como caminos para que la información recién se procese en la razón. Y ahí ya se da el conocimiento. Entonces, ¿dónde inicia el conocimiento? ¿En la razón o en los sentidos? ¿Qué es lo que diferencia a ello, no? Bueno, todas esas preguntitas se van a establecer o se van a clarificar dentro de la nociología o también llamada teoría del conocimiento, ¿ya? Por si acaso, yo les dejo acá en esta primera diapositiva un enlace de YouTube en el que van a ustedes ver un documental de toda la historia de la teoría del conocimiento, ¿no? Desde la antigüedad, desde Platón hasta la actualidad, ¿ya? Ojo, por favor, ojo. Este documental traten de verlo en casa, ¿ya? No dura mucho, apenas dura, a ver, apenas dura 45 minutos, chicos. ¿Ya? Se titula Epistemología, pero no es sobre la ciencia, es sobre el conocimiento humano. Así que traten de darse un tiempito, separar de su día de hoy 50 minutitos y pongan play a este videito que les va a servir bastante, ¿no? Es como un resumen histórico de toda la clase de hoy. Te va a servir bastante, te va a dar más ejemplos, ¿ya? Pero nosotros vamos a atacar especialmente lo que nos piden en el examen de admisión dentro de la nociología. También está en el video, ojo, también está en los videos, ya que también lo vas a poder revisar. Bueno, para examen de admisión nos piden 4 puntos importantes. En primer lugar, las definiciones de nociología. ¿Qué es la nociología? ¿Qué es el conocimiento? ¿Cuáles son los elementos del conocimiento? ¿Cuáles son las características del conocimiento? Luego nos piden también las clases del conocimiento, ¿no? Vamos a ver las 3 formas de clasificar el conocimiento. Y ya luego nos piden saber cuáles son los problemas del conocimiento
el problema del origen del conocimiento, de la posibilidad del conocimiento y de la esencia del conocimiento. Y ahí nos vamos a detener un poco más, ¿no? Nos vamos a detener en los problemas del conocimiento. Ahí vamos a ver todas las perspectivas dentro de cada una de ellas. Y finalmente vamos a aclarar las cuatro teorías de verdad más conocidas. La teoría de la correspondencia, la teoría de la evidencia, la teoría de la coherencia y la teoría de la utilidad. ¿Ok? Entonces empecemos en primer lugar por la nociología. Bueno, la palabra nociología, como ya lo debes intuir, viene de nocio y de logía. Logía viene de logos, que significa estudio, tratado, razón, investigación. Muy bien. Y nocio viene de gnosis, y gnosis en griego significa conocimiento. Conocimiento. Entonces, si unimos la palabra logos con gnosis, nos da la teoría del conocimiento, el estudio del conocimiento, la investigación sobre el conocimiento. ¿Ah? Y bueno, los temas principales sobre el conocimiento dentro de la filosofía es el origen, ¿no? ¿Cómo iniciamos a conocer el mundo? Ahora, una vez iniciado el conocimiento del mundo, ¿se puede conocer el mundo en sí mismo? O sea, ¿podemos conocer la realidad externa o no? ¿Se puede o no se puede? Y si no se puede, entonces, ¿qué es lo que conocemos? O sea, ¿qué es lo que estamos conociendo? ¿Las cosas externas realmente? ¿O solamente estamos conociendo lo que mi mente configura a nivel de representaciones? ¿Mm? Y obviamente también debemos establecer a qué le llamamos conocimiento verdadero y a qué le llamamos conocimiento falso. ¿Ya? Entonces vamos a diferenciar todo ello. En primer lugar, hay que definir qué es el conocimiento, ¿cierto? Eso es lo primero que debemos hacer. ¿Ya? Pero antes, a ver, dice, la muerte lo dirá, dice Valentina, ¿no? Ya, muy bien. Profe, ya lo vi en Alquimia Filosofal, dice. Ah, muy bien, Valentina. Qué bueno que ya hayan visto algunos videos. Páselo por el chat, dice. Ah, el videito que me dices. Ah, ya, le voy a pasar por el chat, ¿ya? A ver, a ver, a ver. Es un documental. ¿Verdad? Me haces acordar. Gracias. A ver, le paso por acá por el chat el enlace para que lo puedan observar en la tarde, si es que tienen tiempo. ¿Ya? Yo les recomiendo que sí lo hagan para que amplifiquen un poco más lo que yo les voy a contar, con más detalle. Hay imágenes también, así que eso les va a ayudar bastante. ¿Sí? Dice César, profe, si logos es razón, ¿cómo puede ser estudio o tratado? Ah, bueno, son cuestiones etimológicas, César. No es lo mismo usar un diccionario de español que usar un diccionario de etimología, ¿no? Si nosotros analizamos la palabra logos, queremos traducirlo al español, tiene 50 traducciones, un poquito más. ¿Por qué? Porque los griegos pensaban distinto a nosotros, ¿no? Entonces la palabra logos tiene que ver con razón, palabra, estudio, discurso, tratado, investigación, un montón de cosas, ¿no? Pero nosotros elegimos estudio o teoría, ¿no? Bueno, pero eso no te preocupes. Entiende logos como estudio o teoría de algo nada más. Como ustedes no van a ser especialistas de la filosofía, no hay problemas en esos detalles. ¿Ya? Si fueran especialistas, ahí sí, ¿no? Si fueran, no lo sé, lingüistas o estudiantes de griego, ahí sí tendrían que aprenderse todas las definiciones de logos. Pero como no es su finalidad, simplemente logos significa estudio o tratado o investigación acerca de nada más. Muy bien. Entonces lo primero que debemos establecer es de la definición de conocimiento. ¿A qué le llamamos conocimiento? ¿Ya? Dice, el quechua hablante no sabe, pues, dice Valentina. Bueno, el que habla quechua, claro, tiene su propia gramática, su propia racionalidad lingüística, ¿no? Al que habla español o al que habla alemán, es otro idioma, pues, ¿no? Algunos dicen que el quechua es mucho más complicado que el inglés, por ejemplo, ¿no? En algunos casos, ¿no? O sea, es complejo el quechua, ¿ah? O sea, también saber hablar quechua, sí, tiene su mérito, ¿ah? Tiene su mérito, es complejo, es complejo, es un poco difícil, ¿no?
Los pongo a prueba, a ver ustedes, traten de aprender quechua, a ver si en algún momento pueden. A ver, traten de aprender quechua. Ujú. Posiblemente van a poder aprender, ¿no? Ustedes que son, claro, no caigan en la alienación, ¿sí o no? Profe, no, yo quiero aprender inglés, inglés, coreano, alemán, profe. Nada del mundo andino. Claro, como somos alienados, entonces preferimos hablar otros idiomas, ¿no? De otros países, de otros países. Ujú. Claro, primero lo nuestro y después el resto, pues muchachos, claro. Profe, el sarawi dice. Bueno. Bueno, entonces vayamos al tema. Miren, lo primero que debemos hacer es definir a qué le llamamos conocimiento. ¿Ya? ¿A qué le llamamos conocimiento? Bueno, hay dos formas de entender el conocimiento como un producto o el conocimiento como un proceso. Miren acá. Primero vamos a comprenderlo como un proceso. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el proceso? El proceso en el que entran a relacionarse el sujeto con un objeto. El sujeto cognoscente y el objeto cognoscible. ¿Sí? ¿Quién es el sujeto cognoscente? El que va a conocer. El que va a conocer. ¿Y qué es el objeto cognoscible? El objeto susceptible a ser conocido. ¿Ok? Entonces, cuando se relaciona un sujeto con un objeto, se da el proceso del conocimiento. Entonces, ¿qué es el conocimiento? La relación del sujeto con el objeto. Esa relación que hay entre objeto, sujeto, sujeto y objeto se le llama conocimiento. Siempre debe haber un sujeto que conozca a un objeto, ¿ya? Pero también podemos ver el conocimiento como un producto. En este caso, el producto sería la representación mental que el sujeto ha hecho del objeto, ¿no? Entonces, en esta relación de sujeto y objeto, el sujeto a nivel mental ha creado una copia de ese objeto, ha creado una imagen de ese objeto en su mente. Entonces, a esto también se le puede llamar conocimiento, ¿no? Como una representación mental, ¿ya? Por ejemplo, la imagen de acá abajo, tenemos un sujeto que está observando una fresa y bueno, en su mente apareció la representación, ¿no? Ahí está observando la fresa y en su mente aparece la representación mental de la fresa. Pero solamente como ejemplo, ¿no? Solamente como un ejemplo nada más. ¿Ya? Entonces, reconocer los elementos en el proceso del conocimiento. El sujeto, el objeto y la imagen mental. ¿Ya? El conocimiento, el conocimiento tiene entonces tres elementos importantes: sujeto, objeto e imagen mental. ¿Ya? Dice, profe, usted no tiene cámara, pero yo lo veo en mi cerebro hablando, dice. Bueno, sí. Si me han visto en alquimia, ya más o menos se imaginarán mi cara, ¿no? Bueno. Bueno, chicos, entonces esos son los elementos del conocimiento. ¿Alguna duda hasta ahí? Claro, muy bien. ¿Alguna duda, chicos, hasta ahí? ¿Alguna preguntita? ¿O hasta ahí todo clarito? ¿Todo clarito? ¿Sí? ¿Todo clarito, chicas? Muchachones, ¿todo claro? Más claro que Advíncula, dice, ¿no? Pues clarito, dice. Muy bien. Básico, lo básico, ¿no? Ahora vemos las características del conocimiento. Todo conocimiento, muchachos, para que pueda ser llamado conocimiento, o sea, toda imagen debe tener cuatro características. Debe ser objetiva, necesaria, universal y fundamentada. Objetiva, necesaria, universal y fundamentada. Ojo, estas son características del conocimiento, ¿ah? No de la filosofía, no, 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 del conocimiento. Todo conocimiento para que sea tal debe ser objetivo, o sea, debe mostrar al hecho tal y como es.
O sea, debe demostrar sus características tal y como es. No depende de algo subjetivo, ¿no? No depende de algo emocional, no depende de prejuicios, no depende de estereotipos. ¿Ah? Por ejemplo, un periodista que está hablando sobre una catástrofe natural, él debe ser objetivo en los datos y en los hechos. Él no puede distorsionar los hechos, él no puede engañar, no puede decir que es un día normal en esta ciudad. No, todo lo contrario, tiene que informar lo verdadero, lo objetivo. ¿Ya? Ojo con ello. ¿No? Por ejemplo, todos los periodistas se supone que deben ser objetivos, se supone, ¿no? Se supone, la prensa de Lima y la prensa alternativa se supone que deben ser objetivos, o sea, deben demostrar el objeto, el hecho, el fenómeno tal y como es. No debe entrar a tallar las cuestiones emocionales, las cuestiones subjetivas. ¿Sí? Por ejemplo, un historiador debe tratar de ser lo máximamente objetivo, pues. Pero si tú ves que un historiador está mezclando la historia con el marxismo, o sea, con su ideología, a ese ya no es objetivo, pues. Ese ya no es objetivo, ya ahí se vuelve subjetivo porque está imponiendo su ideología en la interpretación de la historia. ¿Se dan cuenta? ¿No? No lo sé. Tu amiga que te dice, que te empieza a hablar de un chico, ¿no? Te empieza a hablar maravillas de un chico. Que él es hermoso, que él es fuerte, que él es alto, que él es blanco. O sea, está hablando de, de- de un chico así, un gringo, un gringuito. Entonces, como estamos en el Perú y en el Perú todos somos así, medios color marroncitos, entonces, como es blanco ya es de otro mundo, ¿no? Blanco de otro mundo, ojos azules de otro mundo, y así. Entonces, ay, mira, este es guapo solamente porque es diferente de nosotros, ¿no? Entonces, claro. Pero esa señorita está describiendo a ese objeto, o sea, a esa persona, o un joven, ¿no? Un joven puede describir a una señorita guapísima solamente porque es blanca, porque es flaca, porque es alta y tiene una carita bonita. Pero esa descripción no es una descripción objetiva, pues es una descripción subjetiva, ¿no? Porque estamos describiendo según mis gustos, según mis preferencias, ¿ya? Y más todavía si alguien se ha enamorado de esa persona, ¿no? El que está enamorado, chicos, describe a su persona amada de manera objetiva. ¿Una señorita enamorada describe a su enamorado de manera objetiva o lo va a distorsionar? Lo va a distorsionar, ¿sí o no? Lo va a distorsionar. Por eso, señorita, tú te acuerdas, ¿no? Tu enamorada, tu amiga te hablaba maravillas de su enamorado, ¿no? Que es así, que es asá, que es lo más bonito del mundo, que es lindo, que sus ojitos, que sus cachetitos. Y cuando lo ves en la vida real, lo ves en la vida real y tú le, ¿qué, amiga? ¿Es para eso? ¿Para eso me traes acá? Y tu amiga te dice, ¿pero es guapo o no? ¿Es lindo o no? Y tú le dices, bueno, si tú lo dices, será, ¿no? Será, ¿no? Claro. Entonces, es distinto el conocimiento subjetivo de una ideología política, de alguien que está enamorado o de alguien que tiene algunos intereses. Ellos van a mostrarlo de manera subjetiva. En cambio, el conocimiento verdadero, el conocimiento real, no puede ser subjetivo. El conocimiento debe ser 100% objetivo. ¿Ya? Ojo. Así como debe ser objetivo, también el conocimiento debe ser necesario, o sea, debe ser de un solo modo nada más, no puede entrar en contradicción, no puede entrar en contradicción, ¿ya? Por ejemplo, si yo soy un periodista y estoy hablando de que hay, no lo sé, una tormenta de arena,
A los 3 segundos, a los 4 segundos no puedo decir que no hubo una tormenta de arena, ¿no? O sea, no me puedo contradecir. Si yo afirmo que hay una tormenta de arena, a la vez no puedo negar que no hay una tormenta de arena, ¿no? O sea, no me puedo contradecir, ¿ya? No se puede dar el principio de contradicción. Hoy es miércoles, pero no puedo decir que sea miércoles y también sea viernes a la vez, pues. O sea, no puede ser miércoles y viernes a la vez. No se puede dar una contradicción. O fue en la mañana o fue en la noche. No puedes decirme, profe, fue en la mañana y en la noche, profe. No, pues un evento, un suceso sucede en un momento específico del día. O en la mañana o en la noche, pero no puedes entrar a contradecirte. Entonces, un conocimiento no puede ser contradictorio, ¿ya? No puede ser contradictorio. Un conocimiento debe ser claro, debe ser de un solo modo, debe ser necesario. Un cuadrado que tenga 5 lados, no, pues eso es imposible. Un círculo que tenga una esquina, eso es imposible, ¿ya? Ojo, ¿ah? Entonces, así como todo conocimiento debe ser objetivo, todo conocimiento también debe ser necesario. Y así como todo conocimiento es necesario, evidentemente va a ser universal también. O sea, debe ser válido para todas las personas del mundo. No solamente válido para un grupo de personas, no, para todas las personas debe ser válido. Por ejemplo, a veces escuchamos a personas que dicen que han visto sirenas, ¿no? Pero esas sirenas, ¿por qué no lo podemos ver todos? ¿Que acaso son personas especiales que están capacitadas para ver sirenas nada más? Entonces, ese conocimiento de que las sirenas existen no es un conocimiento real, porque no es objetivo, de repente es una ilusión, nada más. Mm. Entonces, no cumple con el principio de universalidad, porque yo nunca he visto sirenas, no sé si tú has visto sirenas. O sea, en la vida real, no en YouTube, ¿no? Entonces, nadie ha visto todavía, entonces, por lo tanto, no es un conocimiento universal. No es un conocimiento universal. Magno dice que se ha visto, dice. Bueno, una foto, Magno. La de las ambulancias y la poli. Pero eso es. Estoy hablando de las otras sirenas, Magno. De las otras sirenas. En el río Rímac, dice, abundan, dice las sirenas. Bueno, entonces conocimiento universal. Siempre, ¿no? El que cumple el principio de universalidad siempre va a ser la matemática, ¿no? Porque la matemática es exacta siempre. ¿Ya? Entonces, en todo momento, 2 más 2 siempre va a ser 4, 3 por 3 siempre va a ser 9, 5 por 5 siempre será 25. En todo momento y en todo lugar. ¿Ya? Ojo, ¿ah? Entonces, es un conocimiento universal. Y así como el conocimiento es universal, el conocimiento también es fundamentado. ¿Ya? Fundamentado. ¿Por qué el conocimiento es fundamentado? Porque yo debo de dar pruebas. Yo debo de demostrar lo que estoy diciendo. Debo de demostrar con pruebas empíricas, o sea, que se puedan observar sensorialmente, y esas pruebas empíricas también deben de pasar por el principio de razón. O sea, deben ser racionales, deben estar lógicamente construidas, deben de ser lógicas, hechos lógicos. Ojo, ¿ya? Entonces, 4 características básicas de todo conocimiento: objetivo, necesario, universal y fundamentado. Por ejemplo, el conocimiento científico se basa en la fundamentación, ¿no? Porque todos los científicos tratan de hacer experimentos, todos los científicos tratan de hacer investigaciones para demostrar precisamente las leyes científicas, sus teorías científicas que van apareciendo a lo largo de los años. ¿Ok? Entonces, muchachos, a estas le llamamos las características del conocimiento. ¿Alguna duda, chicos, con las características o quedó clarito? A ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Valentina es una sirena, dice la gente. ¿Qué más dicen? Todo claro, ¿no, chicos? ¿Todo claro? Profe, Dime, una pregunta. O dime, sea, dime. si no cumplen con esas 4 características,
no es conocimiento. Claro, no podría ser conocimiento. Por ejemplo, algo subjetivo, algo que tiene que ver con una ideología, ya no sería conocimiento, ¿no? Sería un conocimiento ideológico en todo caso. Oh, ya, perfecto, gracias. Claro. ¿Alguna otra preguntita? Todo claro, ¿no? Muy bien. Ahora, como ya comprendimos cuáles son las características del conocimiento, veamos cuáles son las clases de conocimiento. Podemos clasificar el conocimiento de tres maneras, según la relación con los sentidos, según la relación con el objeto y según la relación con la experiencia o también según la validez, se le llama la última. Hay tres clasificaciones, pero no se preocupan porque al final de cuentas en cada clasificación siempre hay dos tipos nada más. Y generalmente los dos tipos se van repitiendo en cada una de las clasificaciones. Por ejemplo, veamos la primera clasificación. Vamos a clasificar el conocimiento según la relación con los sentidos. Y hay dos clases, ¿no? El conocimiento sensorial, porque los sentidos están en contacto con los objetos que estamos conociendo, pero también puede ser un conocimiento racional, donde no haya relación sensorial con lo que estoy conociendo. Solamente hay una relación racional nada más. Por ejemplo, cuando estoy pensando en números. Cuando pienso en números, estoy conociendo razonamientos matemáticos. Pero no estoy observando con los sentidos esos números, no estoy observando con los sentidos esos razonamientos. Solamente estoy infiriendo, estoy deduciendo nada más, a nivel racional, a nivel más abstracto. ¿Ok? Entonces, hay un conocimiento sensorial y un conocimiento racional. Según la relación con el objeto, parecido, ¿no? Cuando tenemos un contacto directo con el objeto, se le llama conocimiento intuitivo. O sea, estoy en contacto directo, puedo tocarlo, puedo observarlo, puedo oírlo in situ, en el lugar, de manera inmediata. Pero puede darse también que exista un conocimiento discursivo, en el que yo no tengo contacto con el objeto, solamente estoy razonando acerca de ese objeto. ¿Ya? O sea, hay un contacto indirecto, hay un contacto mediato, ¿ya? Frente a ese objeto. Entonces, es igual que el racional, como te das cuenta, solamente que cambia de nombre según una relación. Sensorial y racional según la relación con los sentidos, intuitivo y discursivo según la relación con el objeto. Y según la validez o según la relación con la experiencia, tenemos dos también, el a posteriori y el a priori. A posteriori significa posterior a y a priori significa sin necesidad, ¿ya? A posteriori es el conocimiento que se valida luego del uso de los sentidos, posterior al uso de los sentidos, por eso se llama a posteriori, ¿ya? Entonces, si yo quiero conocer una planta, debo usar los sentidos. Si quiero conocer una persona como es físicamente, debo usar los sentidos. Conocimiento a posteriori. Si yo quiero saber si el gato es negro, ¿cómo compruebo eso? ¿Cómo valido ese conocimiento? Debo ver, bueno, debo usar los ojos, claro. Si yo quiero saber si la comida está salada, ¿qué debo hacer? Debo probar la comida, ¿no? Para ver si está salada o no está salada. Si yo quiero saber si un medicamento es muy potente para el dolor de cabeza, debo probar, ¿no? O sea, debo tener experiencia de ello. ¿Ya? Entonces, el conocimiento se valida de manera posteriori, es decir, se valida luego del uso de los sentidos. En el a priori no. En el a priori yo voy a validar un conocimiento sin el uso de los sentidos, solamente con la razón nada más, o sea, solamente con el razonamiento, ¿ya? Previo al uso de los sentidos. Por ejemplo, en un juicio analítico, el triángulo tiene tres lados. Bueno, yo no tengo necesidad para validar ese conocimiento, porque yo sé que si tiene tres ángulos, el triángulo, a cada ángulo se le opone un lado, ¿no? Entonces, todo triángulo tiene tres lados, sí, es válido.
Es cierto, ¿no? O sea, no necesito ver un triángulo, sino que simplemente necesito razonar nada más. Si yo digo, el no casado es un soltero o el soltero es un no casado, ¿qué debo de hacer para comprobar ese enunciado? ¿Debo de ver a un soltero para comprobar que es un no casado? No, porque ya en la misma definición me dicen, ¿no? ¿Quién es el soltero? El que no se ha casado. Entonces, si me dice que el soltero es un no casado, se cumple el principio de identidad. Estoy hablando de lo mismo, ¿no? Entonces es válida, solamente con el uso de la razón. Igualito sucede con los conocimientos matemáticos. Solamente con el uso de la razón puedo validar esos conocimientos. No necesito usar los sentidos entonces. ¿Ya? Entonces no olvidemos, ¿no? Según la relación con los sentidos, sensorial y racional. Según la relación con el objeto, intuitivo y discursivo. Según la validez, posteriori y a priori. ¿Sí? ¿Quedó clarito esto, chicos? Aquí nadie está casado, dice César. No, nadie está casado, César. Ni lo digas. Ni lo digas. Bueno, chicos, ¿quedó clarito la clasificación o no quedó clarito la clasificación? A ver, coménteme. Para pasar a los problemas del conocimiento. ¿O hay alguna duda con las clases de conocimiento? En general solamente son dos, ¿no? El de los sentidos y el de la razón, pero pueden cambiar de nombre según la forma de clasificación. Muy bien, se entendió. Ahora sí vayamos a los problemas del conocimiento. ¿Ya? Bueno, tres problemas básicos. El origen del conocimiento, cómo se origina el conocimiento por los sentidos o por la razón. La posibilidad del conocimiento, ¿podemos conocer el objeto tal y como es o no podemos conocer los objetos tal y como son? ¿Hasta dónde podemos conocer los objetos? ¿Un 100%, un 50% o un 0%? Y luego, ¿qué es el conocimiento, no? O sea, ¿qué es lo que conozco en sí mismo? ¿Es una representación mental nada más? ¿O es una copia de algo real que sí existe fuera de mí? Bueno, esas son las tres preguntas básicas dentro del conocimiento. Vayamos a la primera. Bueno, ahí tienes un esquema de los tres, ¿no? La posibilidad del conocimiento, el origen del conocimiento y la esencia del conocimiento. ¿Ya? Tenemos el dogmatismo, el escepticismo y el criticismo dentro de la posibilidad del conocimiento. ¿Ya? Entonces vamos a ver tres vertientes que responden acerca de si es posible o no es posible el conocimiento. Luego vamos a ver el problema del origen del conocimiento. También vamos a ver tres vertientes, el racionalismo, el empirismo y el criticismo. Y por último vamos a ver la esencia del conocimiento. También tres vertientes, el realismo, el idealismo y el fenomenalismo. ¿Ya? Bueno, acá te dejo dos videos como para despertar también las preguntas. A ver, creo que el segundo podemos observar algunos minutitos. A ver, déjame abrir el videíto. Ya, a ver, déjame ver. El primero es de la BBC, que eso seguramente lo vas a ver en casa. Ah, ya. Ya miren. Son dos videos interesantes. El primer video, que ya lo vas a ver en casa, habla acerca de la física cuántica, ¿no? ¿Hasta dónde podemos conocer de la realidad? ¿Conocemos la realidad en sí misma o no conocemos la realidad en sí misma? O sea, ¿nuestro modo de ver el mundo es cierto o no? Eso es para ver si es posible o no es posible conocer las cosas o solamente conocemos nuestras representaciones nada más. Y el segundo videíto es acerca de si podemos o no podemos conocer a Dios. A ver, vamos a verlo ya, porque de repente ya te desperté la curiosidad.
Entonces vamos a ver el de la BBC que me gusta. Y también vamos a ver el de Dios, que también me gusta. Así que te voy a pasar el enlace de Dios primero, pero el de la BBC, el de la física cuántica, ¿ya? Ahí explica qué es la física cuántica. A ver, te voy a compartir ese videito rápidamente. A ver, a ver, a ver. Te pongo esto de la física cuántica porque es lo más complejo que hay ahora, ¿no? Lo más difícil de comprender de la física, pero también linda con la nociología, porque la física estudia la naturaleza, ¿no? Entonces la pregunta es si la física verdaderamente puede o no puede conocer la naturaleza. ¿La física puede conocer las cosas realmente o no? Esa es la pregunta. Entonces en la física cuántica nos vamos a lo cuántico, o sea, a lo microscópico elevado a la 100. ¿Mm? Y ahí vamos a ver si en verdad nosotros podemos conocer lo cuántico o no. A ver, tú me dices si se escucha o no se escucha, ¿eh? Se suele decir que la ciencia más avanzada no se diferencia de la magia, y la física cuántica es un gran ejemplo de ello. ¿Se escucha o no se escucha, muchachos? Dice que la física Se más escucha, avanzada profesor. no se diferencia de la magia. Muy bien, Valentina, así se escucha. A ver, atentos, por favor. Atentos al videíto y a todo lo que dicen. Y más atención cuando empiezan a hablar de un experimento con el auto, ¿ya? Más o menos en el primer minuto. Atentos, por favor. Se suele decir que la ciencia más avanzada no se diferencia de la magia, y la física cuántica es un gran ejemplo de ello. Tan sorprendente es esta teoría que algunos de los físicos más renombrados de la historia, como el mismísimo Einstein, se negaron a aceptarla. Pero a un siglo de sus inicios, la física cuántica no solo se ha ganado su lugar, sino que está en el albor de una revolución. La física cuántica es una rama de la ciencia que estudia la naturaleza a escala atómica y subatómica. En otras palabras, Ah, ya se ve retrasadito el video, me dice César. Muy bien. O puedes abrirlo también desde tu ordenador, César, ¿ah? Ahí he mandado el enlace. No hay problema. ¿Ya? A ver, atentos, atentos. Voy a ponerle play nuevamente. la naturaleza a escala atómica y subatómica. Ya miren, la física cuántica entonces, ¿qué hace? Estudia la naturaleza, pero de manera atómica y subatómica. Atentos con eso. En otras palabras, estudia el mundo de lo pequeño, de las moléculas, los átomos y sus componentes. Hay alguno que probablemente conozcas, como los electrones, protones y neutrones. Pero también existen otros menos famosos, como los quarks o gluones. Este mundo, que no podemos ver a simple vista, es distinto al que sí podemos observar en el día a día. De hecho, sus leyes son tan distintas a las del mundo que nos rodea que desafían el sentido común. Por ejemplo, si suelto esta pelota, todos sabemos lo que va a pasar, porque hemos visto caer cosas al suelo infinitas veces desde que somos bebés. O sea, todos tenemos incorporadas ciertas nociones básicas de la llamada física clásica. Pero esa intuición no funciona para la física cuántica. El reconocido físico español José Ignacio Latorre lo explica así. Te propongo un experimento. La idea es que yo salgo a la calle y veo un coche que está aparcado. Bueno, pues lo que ha pasado ahí, aunque no somos conscientes de ellos, es que pues, una partícula de luz, un fotón, ha ido contra la tapa del coche, ha rebotado y ha venido a mi ojo. Si no existiera ese portador de la información, pues no, yo no sabría que hay un coche en la calle. Lo que pasa en el mundo subatómico es que en vez de un coche hay un electrón. Y cuando le llega esa partícula de luz, le produce una alteración incontrolable. Le inyecta energía, lo envía lejos de donde estaba. Entonces, esa es la gran idea que justifica o que fuerza un cambio de paradigma, ¿no? Y es que en el proceso de medir alteramos lo que medimos. Ahí está la cuestión. Eso es lo más importante ahorita del problema del conocimiento dentro de la física cuántica. ¿Cuál es el problema? Que cuando un físico quiere medir las partículas subatómicas, altera lo que mide. Y eso hace que el físico se equivoque y ya no pueda medir los átomos. Por eso la física cuántica es tan compleja, porque cada vez que el físico intenta penetrar en su objeto de estudio, que son los átomos y las partículas subatómicas, alteran lo que están estudiando. Y como alteran lo que están estudiando, el conocimiento que están teniendo de los átomos cambia. Y entonces veamos lo que viene, ¿no? Es cuando uno mide, cuando uno observa algo, lo modifica.
Cuando uno observa algo, lo modifica. Entonces la pregunta es, ¿qué, profe? Entonces, ¿cómo el científico va a saber algo real de los átomos si cada vez que estudia los átomos todo cambia? Entonces, ¿cómo la ciencia atómica va a poder ser cierta, ¿no? Si cada vez que se intenta medir un átomo, todo cambia. Entonces, veamos lo que dicen, a ver. ¿Difícil? Volvamos para atrás. Para observar, tiene que haber algo que interactúe con lo observado y vuelva a nosotros. En este ejemplo, es un fotón, un pequeño haz de luz que viaja hasta la chapa del auto, o la rueda o el vidrio, da igual, rebota y regresa a nuestra retina. El coche es macroscópico y los fotones no le hacen nada. En cambio, cuando el fotón lo que hace es chocar contra un electrón, sí que lo afecta, y mucho. En proporción, es como si al coche, en vez de enviarle un pequeño haz de luz, le enviaras un cohete gigante. Tras la colisión, el auto no seguirá ahí quietito e intacto en el parking. De ahí deriva la idea de que a nivel cuántico, medir cambia aquello que mides, porque estas partículas son tan pequeñas y tan livianas que cualquier acción que hagas contra una de ellas las altera. En lo práctico, esto quiere decir que no podemos saber con precisión cómo opera este mundo de lo ultra pequeño, aunque eso incomodara a Einstein. No podemos hablar de posiciones y velocidades. Por ejemplo, en la física clásica es posible decir con precisión dónde en el mundo me encuentro yo, que soy un conjunto de millones y millones de átomos. Pero a escala atómica y subatómica, solo se puede hablar de la probabilidad de que una partícula esté en cierto lugar en determinado momento. A un nivel más abstracto, la física cuántica empujó un cambio de paradigma que trascendió las fronteras de la ciencia y llegó hasta la filosofía. Es que esta teoría cuestiona la propia noción de realidad, de saber, de conocer. La gran paradoja es que este mundo de probabilidad e incertidumbre ha dado lugar a aplicaciones increíblemente precisas. El mejor ejemplo de ello son los relojes atómicos, que como le indica su nombre, utilizan átomos para medir el tiempo con una precisión impresionante y que son responsables del funcionamiento de los GPS. Pero también ha permitido desarrollar el láser, la resonancia magnética, la fibra óptica y más. Incluso hay científicos que creen que estamos cerca de una segunda ola cuántica, dado los enormes avances que se están logrando en la manipulación de partículas aisladas. Controlar la materia a nivel atómico nos permitirá desarrollar tecnologías revolucionarias. Es diseñar medicamentos y no ya esperar a encontrarlos por ensayo y error. Es crear inteligencias artificiales imposibles de diferenciar de los humanos. Es incluso soñar con la teletransportación. Es como si fuera magia. Muy bien, entonces interesante la física cuántica porque como ya lo viste, yo no lo digo yo, sino que lo dice esta señorita Ana País, que es una presentadora de la sección de ciencias de la BBC Mundo. O sea, un poco de autoridad tiene, ¿no? Un poco de autoridad tiene, no es un youtuber, sino que es la BBC. Por lo menos tiene el filtro de ser la BBC y además, aparece un estudioso que es José Ignacio Latorre, que como lo dice acá, es catedrático de física teórica de la Universidad de Barcelona. O sea, no estamos hablando piedras, sino que más bien estamos hablando de ciencia, ¿no? Y cómo esto ha servido para crear, esta teoría de la física cuántica está sirviendo para crear los relojes atómicos, los GPS, ¿no? Resonancia magnética, rayos X, entre otras, ¿sí o no? Porque ahora ya se está manipulando las partículas subatómicas, pero una cosa es manipular las partículas y otra cosa es pretenderlas estudiar, porque como ya te diste cuenta, lo atómico y lo subatómico, chicos, ¿se puede estudiar al 100% bien o no? Chicos, lo atómico y lo subatómico, ¿se puede estudiar de manera exacta o no? No se puede, pues. Ahí está el gran misterio, ¿no? De que no se puede, ¿por qué? Porque cada vez que intentamos medir, ¿qué sucede? ¿Qué sucede, chicos, cuando intentamos medir un electrón? ¿Qué sucede? Se altera, cambia. Vamos a ver nuevamente el ejemplo que coloca el José Ignacio. Y, aunque no somos conscientes de ellos, es que Miren, pues, una partícula de luz, un fotón, una partícula de ha luz ido contra la chapa del coche, ha rebotado choca y el coche y rebota al ojo. mi ojo. Así nosotros vemos las cosas, ¿no?
Porque si todo estuviera oscuro, ¿miraríamos algo? No, tiene que haber luz. Entonces la luz choca, rebota en el auto y ese fotón de luz rebota en el ojo y por eso yo puedo ver ese color rojo, ¿ya? Solamente que el fotón, como es una partícula, no le hace nada al coche. Sin embargo, ¿qué sucede cuando yo pongo mi ojo en un electrón? ¿El electrón se queda ahí o no? Si yo quiero medir un auto, el auto se queda ahí, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta? Si yo quiero medir un auto, el auto se queda ahí. Pero si yo quiero medir un electrón, ¿el electrón se queda ahí o ya no ya? Chicos, si yo quiero medir un electrón, si yo, humano, con mi ojo humano, quiero medir un electrón con mi ojo, ¿se podrá? ¿Se quedará en el mismo lugar? No se queda en el mismo lugar. Pues eso es lo que estamos explicando. ¿Por qué? Y ahí lo dice, ¿no? Cuando le llega esa partícula de luz, Porque, le produce una alteración incontrolable. claro, produce una alteración incontrolable. Y esa alteración incontrolable de los electrones hace que este electrón desaparezca, o sea, se vaya para otro lugar. No sabemos dónde. Le inyecta energía, lo envía lejos de donde estaba. Lo envía Entonces, lejos. esa es la gran idea que justifica o que fuerza un cambio de paradigma. Un cambio de paradigma. ¿Cuál es el cambio de paradigma, profe? Que en la física clásica tú observabas algo y ese algo se mantenía, pero en la física cuántica, cuando estudiamos las partículas atómicas y las partículas subatómicas, ese algo que estudiamos, que son los electrones o los neutrones, no se mantienen iguales, cambian. O sea, cada vez que intentamos meterle la mano, cambia. Cada vez que intentamos medirlo, Y es cambia. que en el proceso de medir alteramos lo que medimos. Entonces, ¿se podrá medir? No se puede medir, pues. Ah. Entonces, por eso la física cuántica es misteriosa, ¿no? Porque es imposible estudiar las partículas subatómicas. Profe, pero no tienen un ritmo, o sea, los electrones no tienen un movimiento especial todos por igual, no, porque los fotones y todo lo demás es distinto. ¿Ya? Ojo, ¿ah? Su profe, tranca, ¿no? Tranca, pues, tranca. Pero esto es muy importante que los científicos lo estén descubriendo, porque eso ha ayudado a desarrollar distintos tipos de tecnología, como ya te diste cuenta. Entonces, esto me gusta, ¿no? Acá, vamos a ver acá lo que dice. Una de ellas las altera. En lo Ahí práctico, está. esto quiere decir que no podemos saber con precisión cómo opera este mundo de lo ultra pequeño, aunque Ahí está, ya ves. No podemos saber la vida subatómica. eso incomodara a Einstein. No podemos hablar de posiciones y No hay posición, porque cada vez que tú quieres ver algo, cuando tú quieres ver un electrón, ¿se va a quedar en su posición o no? Chicos, cuando tú quieres ver un electrón, ¿se va a quedar en su posición o no? No, pues no se queda en No, su profe. posición, que cambia, pues. Entonces, ¿cómo vamos a estudiar algo que cambia? ¿Mm? velocidades. No hay Por ejemplo, velocidades tampoco. en la física clásica es posible decir con precisión dónde en el mundo me encuentro yo, que soy un conjunto de millones y millones de átomos. Pero a escala atómica y subatómica solo se puede hablar de la probabilidad de que una partícula esté en cierto lugar en determinado momento. A un nivel más abstracto, la física cuántica empujó un cambio de paradigma que trascendió las fronteras de la ciencia y llegó hasta la filosofía. Es que esta teoría cuestiona la propia noción de realidad, de saber, de conocer. La gran paradoja. Bueno, tiene razón, ¿no? Tiene razón, ¿sí o no? ¿Este problema de la física cuántica se puede trabajar en filosofía o no? ¿Qué dicen? Claro que sí, porque estamos hablando de qué es el conocimiento, ¿no? ¿Qué es el conocimiento? ¿Cómo se origina el conocimiento? ¿Es posible conocer? ¿Es posible conocer el mundo subatómico? No. Pero, profe, ¿todo el mundo que vemos se compone de átomos o no? Tu pared, tu mesa, tu lapicero, todos son átomos. Y por lo tanto todos también tienen partículas subatómicas. Profe, pero entonces yo veo mi lapicero y se queda quieto, no cambia. Pero ese lapicero se compone de partículas subatómicas que si tú la empiezas a estudiar, cambian, se alteran y nunca vas a poder estudiarlo.
Entonces es como que contradictorio, ¿no, profe? Porque somos algo que permanece, pero a la vez, si nos vemos a nivel subatómico, hay un cambio permanente, ¿no? Entonces, ¿cómo queda la memoria en una neurona? Porque la neurona es una célula y la célula también tiene átomos y partículas subatómicas, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué se mantienen las ideas ahí si se supone que todo va cambiando, si los electrones se alteran? Bueno, es porque no intentamos conocerlo, ¿no? Porque solamente cuando intentamos conocerlo, los electrones van a cambiar, los neutrones van a cambiar. Bueno, entonces sí podríamos decir que la física cuántica nuevamente vuelve a caer en un problema filosófico. ¿Cuál es el problema filosófico? De cómo se origina el conocimiento. ¿Es posible conocer el mundo? ¿Y qué es lo que conocemos? ¿Conocemos el mundo en sí o conocemos solamente nuestras teorías atómicas? De repente solamente conocemos puras teorías, o sea, puras representaciones que el hombre ha creado y no la realidad misma, ¿no? ¿Quién sabe, no? Bueno, son problemas nociológicos, son problemas de la nociología. Y por eso, de la física cuántica vamos a pasar a la ciencia de las religiones. Vamos a pasar a la ciencia de las religiones, especialmente de si existe o no existe Dios, que es casi lo mismo, ¿no? Porque también es otra pregunta que no necesariamente nace de la física, nace de la teología, pero es muy importante porque también nos abre paso a problemas nociológicos, o sea, a problemas filosóficos del conocimiento. A ver, ustedes me van a comentar si puedes escuchar, ¿ya? Tenga sentido formular la pregunta, ¿conoceremos a Dios? ¿Se escucha o no se escucha? Sí, profe, sí se escucha. Ya, a ver, atentos. Casi todo el mundo imagina a Dios como una gran figura que desde el cielo, con su barba blanca, examina a la raza humana. La gente piensa que estamos en la Tierra como si esto fuera una especie de campo neutral de experimentación en el que Dios nos ha colocado durante un tiempo y que Dios nos observa desde arriba, anotando en su portátil si actuamos según sus designios o si le ofendemos, como suele decirse. Es una idea de lo más extravagante. ¿Cómo vamos a ofender a Dios, a la clase de Dios en el que cree la gente? ¿Cómo puede importarle tanto? Y sobre todo, ¿cómo puede importar que a Él una situación le parezca tan grave que nos condene a una eternidad llena de sufrimiento? Son ideas estrambóticas, pero es evidente que ejercen un gran control sobre los miedos, las limitaciones y las inseguridades de la gente. Y por eso la religión puede actuar con tanta eficacia, de forma deliberada o no, sobre esas inseguridades. La gente acata creencias de buena gana cuando la amenazan con penas cósmicas y castigos eternos. ¿Cómo vamos a crear una mente que trasciende el espacio y el tiempo, rigiéndonos por los 10 mandamientos? No, estamos demasiado ocupados conteniendo nuestras emociones para soñar con posibilidades infinitas. Y quizá esa sea la verdadera conspiración. A pesar de que una persona haya abandonado hace tiempo toda creencia religiosa, esa persona sigue viviendo en el marco religioso y ni siquiera lo sabe. Pero toda su concepción de cómo funciona la realidad ha sido modelada por la religión. De forma que hasta que no eliminas eso de tu sistema, no puedes marcarte el objetivo de una perspectiva evolucionista. Uno de los Pregunta, ¿es cierto que todo el que ha sido religioso siempre queda religioso? ¿Cierto eso? Es lo que está No, diciendo en el video, profe. ¿no? Es lo que está diciendo. ¿Segura, Valentina? O sea, ¿el que dice que es ateo en realidad es ateo? ¿O el que es ateo en verdad sigue siendo un simple creyente más? El que es ateo, ay, profe, ya me hizo dudar de mi existencia. Porque el que es ateo cree en algo, ¿no? Cree que no existe Dios. Ajá, Es una pero igual, creencia. Porque como él Sí. no lo ha probado.
o cómo lo ha probado el ateo? Porque decir que no existe Dios y es como un arte de magia, ¿no? Como un conjuro. Yo digo, oh, hágase que no existe Dios y pum, como que ya no existe Dios. Es un conjuro. No lo has probado, o sea, no me has dado pruebas de que Él no exista. Mm. Pero si cree que no existe, Pero profe, menciona a Dios, y Dios sí existe. tampoco hay pruebas de que exista. Tampoco hay pruebas de que exista, pero las personas lo han experimentado. A ver, sigamos viendo el video porque justo va a hablar de eso, de las experiencias de Dios. A ver, veamos. Los problemas de las religiones organizadas es que existe un sentimiento de separación, que solo es bueno ser protestante o que solo los católicos conocen el camino. Pero yo creo que ahora nuestra comprensión actual de la física cuántica es de unidad completa, de forma que nuestra espiritualidad debe basarse en un sentido de la unidad. Este es el viaje fundamental de la espiritualidad. Cuando te preguntas, ¿por qué me siento siempre separado? Hablar de Dios siempre conlleva la idea del viejo de la barba blanca y la nube, juzgando, observando, castigando, recompensando o dando órdenes. Si te encuentras en esa vía, estás totalmente alejado de la evolución y del desarrollo espiritual. El mayor atractivo para las personas que no quieren crecer con el hecho de que hay un gran Padre en el cielo cuidándolos es poder pedirle a Jesús que lo haga por ellos. Con solo confiar en Jesús, me salvará de mis pecados, me cuidará y no me pasará nada. Pues bueno, Jesús no puede comer por mí. Jesús no puede nacer de mí. Y Jesús tampoco puede salvarme. Porque de lo que estamos hablando, en realidad, no es de que alguien te salve, Dios o algo parecido, sino que estamos hablando de una evolución personal. La única razón por la que hay adicción a la religión es que es una forma de abandonar un error. ¿La grandeza de Dios disminuye por ello? No. Lo que hace es abrir el círculo y permitir que Dios sea eterno, absoluto. La ley que se nos concedió es la misma ley que se concedió a la gente de Cyrus. Y nos la concedió la gente del universo Rose o universo R. Por fin, con el telescopio Hubble, vemos galaxias de una belleza inmensa, con las que desde el corazón y la mente deseamos contactar. Qué emocionante es conocer a seres de mayor o menor capacidad mental. ¿Y dónde acaba? ¿Acaba en realidad? No, no acaba. No queremos aceptar responsabilidades. No queremos aceptar nuestra grandeza. Por tanto, los sistemas de pensamiento que surgen, religiosos o de otro tipo, lo tienen muy fácil. Aprovecharse de eso es muy sencillo. Aprovecharse de las inseguridades, prometernos a todos que alguien cuidará de nosotros, nos encanta. Pero no hay que culpar a la religión. Debemos culpar a nuestras inseguridades. Ellas han permitido que naciera la religión. Ellas han permitido que a lo largo de la historia surgieran muchos sistemas de pensamiento que quitan poderes. Por eso no podemos superarlo. Ajá. Entonces la religión nace de las inseguridades, dice, de no hacerse cargo del desarrollo personal, ¿no? O sea, Sí, como profe. que naturalmente nosotros debemos de desarrollarnos, ¿sí o no? O sea, naturalmente, como dice en algún momento una señora ahí en el video, habló de la física cuántica, ahí está, esta señora de acá, miren. A ver, escuchen bien esa parte. Perspectiva evolucionista. ¿Por qué habla de la física cuántica cuando habla de Dios, no? Escuchen, a ver. Uno de los problemas de las religiones organizadas es que existe un sentimiento de separación, que solo es bueno ser protestante o que solo los católicos conocen Un sentimiento de separación, dice. el camino. Pero yo creo que ahora nuestra comprensión actual de la física cuántica es de unidad completa, de forma que nuestra espiritualidad debe basarse en un sentido de la unidad. Ya, dice que la comprensión de la física cuántica moderna nos permite darnos cuenta de que en verdad estamos todos conectados, que no estamos separados.
¿Eso qué tiene que ver con la religión? ¿Qué tiene que ver con la religión? No necesariamente católica, como dice César, no, porque la religión no solamente es la judía. ¿Pueden haber otras religiones o no? Claro, las Sí, religiones profe, Muchísimas andinas, otras. hay la muchas. religión hindú, la religión egipcia, la religión de los sirios, lo de Al Qaeda, por ejemplo, ¿no? El Islam, muy bien, el Islam, Al Qaeda, los de ISIS, ¿qué profesos que son asesinos terroristas? Claro, ellos creen en un Dios, Alá, el Corán, la Y Sharia, matan. y matan, ¿no? Matan por su Dios, ¿no? Nosotros no entendemos porque no creemos. En cambio, ellos como creen en Alá, ellos tienen el objetivo de matar a todos que no crean en Alá. Es objetivo de Al Pero, Qaeda y de ISIS. Dime, pero Mariciel, Alá se parece mucho al Dios, a al Dios Dios, o sea, católico. a Dios católico. Según Claro, porque es ellos, el mismo. ajá, Solamente pero que para el, como para el judío, algo cristiano, así. el- n- no necesariamente como el judío. El judío tiene su Dios que es Yahvé, que el profeta de Yahvé es Daniel e Isaías. Para los cristianos, el profeta de Dios, Yahvé, es Cristo. En cambio, para los islámicos, el profeta no es Cristo, el profeta es Mahoma. O sea, para los tres son lo mismo Dios, para el judío, para el cristiano y para el islam. O sea, es el mismo Dios, solamente que el profeta cambia, ¿no? Incluso podríamos hablar de los hebreos primitivos, que su profeta era Moisés, ¿sí? ¿No? Moisés y los 10 mandamientos. Pero bueno, Abraham, a Abraham, muy bien, a Abraham, claro, a Abraham también, ¿no? Por lo menos para los hebreos primigenios, muy bien, Abraham, exacto. Pero no solamente existe la religión entonces que viene de los judíos, sino que también existen otras religiones, ¿no? Y acá dice, ¿no? La física cuántica nos ha demostrado que no estamos separados, sino que estamos unidos. Claro, a nivel cuántico todos estamos unidos, ¿no? O sea, todo está en dinamismo completo, ¿no? Entonces, si todo está unido, dice, la espiritualidad tiene que ser esa, ¿no? Como que la espiritualidad es unirte con el todo. ¿Y eso qué es? Eso es el desarrollo personal, ¿no? Como lo está diciendo, ¿no? Las religiones entonces, ¿por qué nacen? Porque quieren ayudarte a desarrollarte. O sea, como tienes tu temor, entonces aparece la religión, aparecen las ideologías, aparecen las creencias, y esas creencias le dan sentido a tu vida. Le dan sentido a tu vida, entonces te conectas a algo, ¿no? Una pero, ideología como el marxismo, por ejemplo, te conecta, ¿no? Te conecta a esa ideología. O el nazismo también, ¿no? Y las religiones también. Entonces, según la física cuántica, podríamos interpretar eso, según el video, ¿no? Según el video. Sí, dime, Maricielo. profesor, también me puse a pensar que, o sea, si no existiera ninguna religión, ya estaríamos todos muertos, o sea, matándonos entre nosotros mismos, porque no creemos en el bien y todo eso. Porque el hecho de que la iglesia exista, si mal no me equivoco, o sea, hace que nos querramos unos con los otros, ¿no? Y intentar no a las peleas, no a la guerra, eso es lo que quiere Jesús, supuestamente. Y eso lo creo que la iglesia tuvo Profe, una gran pero ayuda a la humanidad, más allá de sí, o todo, sea, ¿no? sí. Profe, pero igual con religión, o sea, entre religiones se matan, Claro. o sea, es casi igual, entre Sí, hay religiones se religiones matan. Por también. ejemplo, los sunitas y los chiitas que pertenecen al Islam se paran matando, es casi igual. En serio, Claro, igualito que los que no tienen religión, ¿no? Por ejemplo, los nazis con los comunistas. También, ¿no? No tienen religión estrictamente. O sea, las ideologías como que son religiones sin dioses, algo así. Bueno, sí tienen dioses, pero son hombres, ¿no? Si se dan cuenta. O sea, no solamente en la religión está la agresividad humana, sino que la agresividad humana también se encuentra en las ideologías. En toda la vida está la agresividad, ¿sí o no? En toda la vida está la agresividad humana y también está en la religión, obviamente, porque la agresividad es parte de la naturaleza humana. Somos agresivos por naturaleza. Y eso obviamente se va a mostrar en la religión, pero la religión más bien contiene esa agresividad, ¿no? Entonces, las mejores ajá, religiones son las que más contienen esa agresividad. Entonces, las religiones budistas, por ejemplo, ¿no? Las religiones
el protestantismo, por ejemplo, ¿no? O el cristianismo también, ¿no? Que el cristianismo no mata por su Dios, como sí lo hace el maometano. El maometano actual, o sea, el islámico, él sí mata por su Dios. Tiene que matar por su Dios. Pero en cambio el cristiano no, porque el cristiano es amor, ¿se dan cuenta? O sea, claro, las religiones tienen maneras de trabajar con la agresividad. Entonces, las mejores son las que pueden controlar mejor esa agresividad humana, la violencia. Y eso lo hacemos integrándonos con el todo, supuestamente, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿habrá un Dios o no habrá un Dios entonces al fin de cuentas? ¿Qué creen? Porque también en algún momento en el video hablan de que hay otras galaxias, ¿no? Otras galaxias, como que hay otros seres posiblemente, dicen, ¿no? Otros seres que puedan existir. Entonces, como que hay más vida en otros planetas, en otras galaxias. ¿En verdad existe vida en otros planetas, chicos? ¿Creen en eso? ¿Creen Profe, que yo sí exista creo que hay vida en vida otra galaxia? en otros planetas, en otras galaxias y en otros multiversos, porque no creo que en un universo tan grande seamos los únicos. Pero, profe, o sea, no necesariamente que haya vida, así como salen en las películas, un marcianito verde, sino que vida en diferentes manifestaciones, o sea, no bacterias, sino microorganismos o quizás como nosotros o seres más desarrollados o de otras formas, pero de que hay vida, sí hay vida. Claro, vida sí hay. Agua, plantas, pero inteligencia, o sea, que un ser solucione sus problemas por sí mismo. ¿Habrá eso? Porque si nuestro cerebro ha existido, puede que exista otra cosa así parecida al cerebro en otro universo, ¿no? Porque nuestro cerebro es parte de la evolución, ¿no? Entonces, de repente en otra galaxia, con otro sol, con otro planeta, con otro tipo de combinaciones de materias o de elementos químicos, puede parecer algo semejante a un cerebro, ¿no? Puede ser. Y podría que exista ya, ¿no? Porque no vamos a decir que eso puede existir en el futuro, de repente ya existe. O sea, de repente hay seres que tengan algo parecido a un cerebro y que también cumplan la función de organizarse a sí mismos, ¿sí o no? Puede ser o no. Puede ser. ¿Y qué sucede si esos seres ya tienen, como pueden pensarse a sí mismos y pueden manipular el mundo, de repente ya tienen tecnología mejor que la de nosotros, o sea, máquinas? ¿Puede ser o no? Pero ¿cómo podemos conocer eso? ¿Cómo podríamos conocer el hecho de que existan otros entes con inteligencia que hayan creado máquinas? ¿Cómo podríamos conocer eso? ¿Se puede o no se puede conocer eso? Claro, descubriéndolo, ¿no? Obviamente, tenemos que descubrir, profe. Hay que salir de la Vía Láctea. Bueno, todas esas preguntas, sean de lo microscópico o sea de lo macroscópico, sea desde la física cuántica, o sea desde el estudio de los extraterrestres y de si existe o no existe Dios, siempre el problema es cómo conocemos eso, pues, o sea, si se puede o no se puede. Si se puede conocer el mundo subatómico, se puede conocer vida inteligente en otras galaxias, ¿se puede o no se puede? Esa es la pregunta. ¿Es Pero, posible o no profe, es mire, posible? yo siempre me hago esta pregunta. O sea, para el Dime. Dios, digamos, ejemplo, el Dios de los católicos. ¿Por qué hace 5000 años no había ninguna manifestación? Bueno, la del pueblo hebreo, pero antes de eso, o sea, digamos en Mesopotamia jamás estuvo. Acá en Perú, en lo que fue el Tahuantinsuyo, jamás hubo una manifestación de Dios. No fue hasta en 1532 que llegaron los españoles y nos trajeron la religión. O sea, La religión eh, cristiana, porque ellos sí tenían su ajá, religión, los incas sí tenían claro. su religión. Caral, por ejemplo, Caral creía en el fuego, ¿no? Así dice Ruchadi. Y también otra pregunta, ¿por qué nosotros siempre nos inclinamos hacia un Dios? O sea, siempre tenemos que creer que hay un Dios. O Claro, sea, algunos dicen que Dios es tu proyección, o sea, lo que tú crees que es perfecto, eso perfecto que tú crees que tú tienes en tu mente, eso cuando lo proyectas hacia afuera, eso es Dios. Entonces Dios es lo que tú crees que es perfecto.
Así dicen. Bueno, Es como una ajá. proyección Profe, de lo... pero hay dos cosas, o sea, también, por ejemplo, yo creo en esto, que los pueblos crearon un dios para mantener a la gente tranquila, por así decirlo. O Ya, sea, por ejemplo, pero lo que ¿eso es bueno o malo? bueno, es bueno. Es parte de la cultura, pues el desarrollo cultural es Ajá, eso. Lo que tú has dicho, que la religión ha nacido para controlar los instintos, eso es lo que ha pasado. sí. Pero no maquiavélicamente, o sea, no que haya unos que hayan dicho, No, oh, pero el ya, hombre, vamos a manipular a todos, no, sino que era una necesidad, o sea, era una necesidad que en la hominización se dio, o sea, necesariamente tuvieron que controlar sus instintos y a través de una también cultura. siento que otros han creado, o sea, aparte de esto, también otros han creado un dios para, digamos, para resolver sus dudas, o sea, Claro, también, para darle ajá, o sentido a sea, todo. ajá, para darle significado a todo, o sea, porque hay preguntas que no tienen respuesta, bueno, al menos no tienen respuesta y pues, y por Claro, no humilde te escucho, opinión. Valentina. ¿Y ahora sí se me escucha? Sí, ahora sí, 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 Ya, o sea, sí, para eso. claro. Y ya, Bueno, sí, hay muchas preguntas, ¿sí o no? Sí, hay muchas preguntas. Ahora vamos a resolver las preguntas de la nociología, ¿qué les parece? Como que ya nuestro cerebro se ha zamaqueado un poco, ahora vayamos al tema nuevamente, volvamos al tema. Pero ha servido porque todo lo que vamos a hablar ahora es acerca de los límites del conocimiento. Vamos a la posibilidad del conocimiento, miren. ¿Es posible conocer la realidad tal como es? La realidad subatómica, la realidad macrocósmica. Bueno, podríamos decir que hay tres vertientes: el dogmatismo, el escepticismo y el criticismo. El dogmatismo dice que sí se puede conocer el mundo subatómico, sí se puede conocer los extraterrestres, profe, yo lo he conocido, te dicen, ¿no? Tu tío, tu tía te dice, tu primo, tu amigo, sí, yo he conocido extraterrestres, yo he sido abducido, te dice, yo he ido a su mundo, a Ganímedes. Yo he ido, los he conocido, los he tocado, he tenido relaciones con ellos, he sido amigo de ellos, te dice, ¿no? El dogmático, el que dice que sí, no hay problema, se puede conocer todo. Sí se puede conocer, no hay problema, no hay dificultades. Con mis sentidos y con mi razón se puede conocer el mundo. El dogmático. El religioso también es un dogmático, porque el religioso cree en todo lo que dice su Biblia, en todo lo que dice su mitología, ¿no? O sea, tiene una creencia y así entiende el mundo, es un dogmático, ¿ya? En cambio, el escepticismo es distinto. El escepticismo niega más bien el conocimiento. No se puede conocer. Difícilmente se puede conocer la realidad tal y como es, porque los sentidos y la razón tienen límites, ¿no? Y bueno, luego viene el criticismo y dice que se puede conocer, pero solamente en nuestra representación mental. La cosa en sí misma no se puede conocer. Veamos una por una con más detalle. Dogmatismo. La palabra dogmatismo viene de dogma y dogma significa creencia fija, doctrina fija. Entonces, según los dogmáticos se puede conocer todo. La realidad sí existe, las personas sí existen y cualquier cosa que yo puedo conocer sí se puede conocer porque ellos confían en los sentidos y en la razón. Por eso se dice que el dogmatismo es una posición ingenua y es la posición más antigua que hay. Los primeros filósofos creían que sí podían conocer el arjé del cosmos, creían que sí podían conocer el ser, por ejemplo. Son dogmáticos. Pero luego aparece el escepticismo, que también aparece en Grecia, y escéptico significa el que duda, el que piensa, el que examina. Entonces ellos, los escépticos, dicen que no se puede conocer las cosas tal y como son. ¿Quién es el primero que lo dice? Pirrón de Eli, ¿no? Él es un escéptico, el escepticismo radical. Por eso, según Pirrón, como no se puede conocer las cosas verdaderamente, lo que debemos hacer es la epogé, o sea, no emitir ningún juicio de nada. Si te preguntan sobre el mundo subatómico, no digas nada. Si te preguntan sobre los extraterrestres inteligentes, no digas nada. No digas nada. Si te preguntan sobre si puedes conocer la esencia de Dios, la esencia de las cosas, no,
no digas nada. Este es el escéptico radical. No dice, se queda callado porque no apuesta por una verdad. ¿Ya? El escéptico relativista dice que no hay una verdad absoluta porque cada quien tiene su propia verdad. El escéptico metafísico duda de las cosas metafísicas nada más, pero sí cree en las cosas empíricas. Por ejemplo, duda de Dios, del alma, de los seres así abstractos, ¿no? Solamente cree en lo natural. Y luego tenemos el escéptico religioso, nuevamente, no cree en Dios, pero tampoco lo niega, simplemente es un agnóstico, ¿no? Entonces hay niveles de escéptico. El principal es el escepticista radical. Pero luego viene Immanuel Kant. Immanuel Kant une el dogmatismo con el escepticismo. O sea, él dice que sí se puede conocer, sí es posible conocer, pero no completamente el objeto. Se puede conocer solamente la representación mental, o sea, el fenómeno, y no se puede conocer el noúmeno. ¿Ya? Ojo. Vayamos a la siguiente pregunta sobre el origen del conocimiento. Nuevamente, en el origen del conocimiento hay tres respuestas: el racionalismo, el criticismo y el empirismo. El racionalismo dice que el origen del conocimiento es la razón, porque los sentidos son incoherentes, son inexactos, y por eso la razón es la que inicia el conocimiento. Luego tenemos el empirismo, que todo lo contrario, más bien el empirismo cree que las ideas empiezan desde el conocimiento sensorial, ¿no? No a través de la razón, primero a través de los sentidos. Y luego el criticismo une los dos, ¿no? El criticismo de Kant une el racionalismo con el empirismo. A ver, veamos. Racionalistas, por ejemplo, son Platón, Descartes y Leibniz. Platón y Descartes especialmente, ¿no? Según Platón, las ideas, el mundo de las ideas es el mundo verdadero, y ahí solamente se llega con la razón. Entonces los sentidos nos dan el conocimiento de lo falso, del mundo de las sombras, ¿ah? Del mundo sensible, lo falso. Lo verdadero, ¿dónde está? En el mundo de las ideas, que se llega solamente por la razón nada más. ¿Ya? Por la razón. Ojo. Y ya Descartes comenta algo muy parecido a Platón, ¿no? Entonces, según Platón, según Descartes, el hombre puede dudar de todo, pero no puede dudar de que está dudando, o sea, de que está pensando, o sea, de que está razonando. Por lo tanto, lo más seguro que tiene Descartes es su razonamiento, sus ideas, ¿no? Las ideas verdaderas, universales, evidentes, claras y distintas, ¿no? Las ideas innatas, ¿no? Entonces, el origen del conocimiento, dice Platón, se da en el mundo de las ideas. El origen del conocimiento, dice Descartes, se da con las ideas verdaderas y universales, las ideas innatas. ¿Cuáles son las tres ideas innatas? La idea de Dios, la idea de mundo y la idea de alma. ¿Ya? Ese es el racionalismo. Ya luego vienen los datos de los sentidos. Y ahí justo viene el empirismo. El empirismo va a negar que el alma tenga ideas innatas. No hay ideas innatas, dice, porque la mente está en blanco cuando uno nace. Por lo tanto, el conocimiento empieza con los datos que entran por los sentidos, no por un mundo ideal o por ideas innatas, no, sino por los sentidos, ¿no? Y luego de los sentidos ya aparecen las ideas simples y las ideas compuestas. Los empiristas como John Locke, como David Hume. Y obviamente viene Kant y Kant propone una unión, ¿no? Kant dice que el conocimiento se origina en los sentidos, pero se construye en la razón. Los sentidos proporcionan los datos que la razón va a construir y va a elaborar el fenómeno. Entonces, el conocimiento se origina en los sentidos y en la razón, dice Kant, para constituir el fenómeno, ¿no? Y por último, la pregunta acerca de qué es el conocimiento, o sea, ¿qué es lo que conozco? ¿Cuál es la esencia del conocimiento? Y viene, ¿no? El realismo dice que lo que conocemos es lo real, o sea, sí podemos conocer realmente las cosas, sí puedo conocer realmente los átomos, sí puedo conocer realmente vida en otro planeta, solamente que hay que esperar nada más, sí se puede conocer todo, sí puedo conocer la esencia de las cosas realmente, sí se puede conocer. Sí existe una realidad fuera de mí, entonces. El idealismo dice todo lo contrario, que no existe una realidad fuera de mí, sino que todas son ideas nada más.
mis ideas, pero también las ideas de un gran ser, de un Dios, el idealismo. Pero luego viene Kant y va a unir a los dos, el fenomenalismo, ¿no? Ya lo vamos a ver. El realismo lo tenemos desde antiguo, ¿no? Para los realistas sí existe una realidad, o sea, sí existe algo fuera de mí, algo material. Por ejemplo, como Demócrito, que creía en los átomos, o como el mismo Aristóteles, ¿verdad? Que creía en la materia real, tal y como es. Y nosotros podemos conocer esa realidad a través de la mente. Entonces, la mente toma una copia de la realidad y la mente trabaja con esa copia y por lo tanto sí se puede conocer la realidad en sí misma. Por ejemplo, el marxismo también, ¿no? El marxismo dice que puede conocer la dialéctica de la naturaleza. Entonces sí se puede conocer la realidad porque sí existe la materia. Pero los idealistas dicen todo lo contrario, porque para los idealistas no hay cosas reales, las cosas que hay son copias nada más, como dice Platón, pero especialmente como dice Hegel, las cosas son ideas de una gran mente, de la mente de Dios. Entonces todo lo que hay, que nosotros pensamos que es material, en verdad son representaciones de la mente de Dios, todo lo que hay, así como dice Berkeley también. ¿Ah? Entonces, el idealismo, no existen cosas reales, todas son representaciones mentales de un sujeto trascendente, de un Dios, ¿ya? Y también de nosotros, de nuestra mente. Pero luego viene Kant y Kant une los dos, ¿no? Según Kant, sí hay objetos reales, pero no podemos conocer esos objetos reales. Lo único que conocemos son las representaciones que mi mente elabora. O sea, dice que sí hay algo fuera de nosotros, el noúmeno, pero que no podemos conocerlo, porque solamente conocemos el fenómeno, ¿no? Las representaciones mentales que se ha construido gracias a los datos de los sentidos y a lo que mi razón organiza, ¿no? El fenomenalismo. Y bueno, chicos, para terminar, las 4 formas de ver la verdad. Bueno, esto es sencillo, ¿no? ¿Cómo sabemos que un conocimiento es verdadero? Bueno, primero a través de la teoría de la correspondencia. Según Aristóteles, según Tomás de Aquino, según Bertrand Russell, o sea, según los que adhieren a la teoría de la correspondencia, un conocimiento es verdadero cuando el enunciado corresponde con los hechos del mundo. Por ejemplo, si yo digo que un gato es negro, ese enunciado, el gato es negro, debe de corresponder con el mundo. El mundo me debe mostrar a un gato negro. Si el gato es blanco, entonces no es verdad, es falso. Si yo digo que hay 3 conejos blancos en el parque comiendo zanahoria, entonces debo de observar el parque y si hay conejos y si están comiendo zanahorias para ver si corresponde o no en la misma cantidad, ¿no? Entonces esa es la verdad, la verdad como correspondencia, ¿no? Un enunciado corresponde con la realidad. La verdad como evidencia, esta es la verdad que dice Descartes, ¿no? Según Descartes, se debe usar el método de la duda. Para hallar la verdad hay que dudar de todo y luego de dudar de todo aparecen las 3 ideas claras y distintas. La idea de que yo pienso y luego existo, la idea de que Dios existe y la idea de que el mundo existe, ¿ya? Entonces, la verdad como evidencia. Primero se duda de todo para tener ideas indudables, ideas claras y distintas. Luego tenemos la verdad como coherencia. La verdad como coherencia se usa en la matemática especialmente, ¿no? Es decir, un enunciado debe ser coherente a una teoría. Debe ser coherente. O sea, no debe ser correspondiente, sino coherente, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy explicando el número 3 y yo digo que el número 3 es un número entero y primo, entonces ese enunciado debe de corresponder con la teoría de los enteros y con la teoría de los números primos. Debe ser coherente. Si eso lo colocamos en la ciencia natural, por ejemplo, si yo empiezo a estudiar un animal, una especie, cualquier especie, eso debe de tener coherencia con la teoría de la evolución de Darwin. Si yo voy a hablar de cómo la especie evoluciona, debe de ser coherente con una teoría. Eso significa la verdad como coherencia, ¿no? Que un enunciado es verdadero porque es coherente a una teoría, ¿ya? Y por último,
la verdad como utilidad. Algo es verdadero si es útil. Si es útil para mí o útil para la gran mayoría de personas. Según William James, útil para mí. Según Jeremy Bentham, útil para la mayoría. Por ejemplo, yo creo que existe Dios. ¿Y por qué? Porque me es útil, porque Dios le da sentido a mi vida, porque Dios me cura las enfermedades, porque Dios me protege. Entonces, yo creo que Dios es verdadero porque me es útil. ¿Ya? Ojo. Cada vez que algo sea usado como útil, entonces es algo verdadero. Por ejemplo, hacer una marcha para reclamar algo a los políticos. Entonces, hacer la marcha es útil y además es beneficioso para la gran mayoría. Claro que sí. Entonces, es verdadera. Es verdad. La marcha no solamente es verdadera en los hechos, sino que la causa de la marcha, la intención de la marcha, la finalidad que tiene la marcha también es una finalidad verdadera. O sea, lo que exigen, no sé, exigen mayor presupuesto, exigen que le suban los sueldos, exigen que se vaya el presidente. Pueden exigir cualquier cosa. Entonces, es verdad eso que exigen, porque es útil la marcha. ¿Ya? Esa es la verdad como utilidad. Es verdadero aquello que es útil a mí o a la mayoría. ¿Ok? Bueno, muchachones, hasta ahí nos vamos a quedar el día de hoy. Pero no sé si hay alguna pregunta o alguna duda hasta el momento. A ver, coméntame por favor. Dudas, preguntas o todo ha quedado clarito hasta ahí. ¿Todo clarito, muchachos? ¿Sí? Muy bien. Bueno, ha sido una clase un poquito larga. Nos hemos pasado algunos minutitos, pero ha servido, me parece. No olvides, por favor, ver el videíto que te mostré al inicio, ¿no? Ese documental, y vas a poder observar toda la historia de la nociología, cómo ha ido cambiando a lo largo de los años. Yo no te lo he podido mostrar porque eso ya sobrepasa el tiempo, ¿no? Pero bueno, creo que ha quedado todo clarito, ¿no? Espero que te haya gustado la clase, que hayas visto bien los videos y bueno, hayas aprendido los conceptos más importantes. Así que nos quedamos ahí, muchachos, y ya nos vemos la próxima semanita. ¿Ah? Cuídense mucho, por favor. Cuídense mucho y nos vemos. Nos vemos, chicos. Cuídense, cuídate, César, cuídate, Magno, cuídate, Yanelita, Valentina, cuídate, César, Brigide, Rosario, cuídate, por favor, Rencito, Yair. Nos vemos, chicos. Cuídense, por favor. Ahí voy a detener la grabación.